encontrarse uno mismo cuando está dentro del bosque. Es más que todo como espiritual. Por ejemplo, uno dentro del bosque, uno está solo, pero uno empieza a hablarse de uno mismo y sí, es una conexión propia. Para mí es algo como sagrado. No sé si es como un ritual. Siempre llego al monte y siempre digo con permiso tal. Por ejemplo, llego y abrazo el árbol. Y eso es lo bueno de la biología, que son experiencias que no va a vivir otras personas. Estas salidas de campo pues han tenido muchas anécdotas, desde caídas hasta perdidas en el monte, días a veces sin pues, comer a punta de atún. Eso cansa, pero el gusto o también como esa satisfacción de llegar a un sitio, mirar panorámicas que uno no cambia, ¿sí? Paisajes que uno no va a comparar con otros sitios, que los paisajes que le presta a uno acá norte de Santander, como es el Parque Natural Tamá. Y todo empezó desde pequeña, cuando me llevaban pues, a liberaciones de osos y cóndores, por mi mamá y mi papá, que siempre trabajaron pues, con la parte de manejo de fauna. Entonces todo nace desde ahí, esa conexión que hubo de ver ellos cómo están como, conectados con esa vida. Entonces ellos me transmitieron eso. Mi nombre es Mónica Martínez Cuesta, estudio biología en la Universidad de Pamplona. Soy estudiante pues, activo de 9º semestre. Yo soy de Garagoa, un pueblito cerca de Tunja, Boyacá. En Garagoa, eso allá tiene unos... Ahí fue donde me empecé a enamorar de la naturaleza, porque tiene unos paisajes hermosos. A mí me fascinaba mucho que ir al monte, que meterme, que meses allá. Siempre cuando uno llega allá, de tantas horas de caminar, la satisfacción que uno tiene, primero conocer lugares y llegar a sitios que tú vas a encontrar unos paisajes que no vas a encontrar en otro lugar. Yo siempre llego acá con experiencias de campo y de convivir con las personas de allá de la zona, con los niños, con los campesinos. Es muy chévere, satisfactorio. Sí, bueno, nosotros nos ubicamos en el nororiente colombiano, en el departamento del norte de Santander, que está conformado por una serie de estructuras en un mosaico que está conformado por diferentes biomas. Y estamos ubicados pues, a través de la cuenca del río Pamplonita. Encontramos 3 biomas, desde bosques de alta montaña hasta bosque seco, desde los 2.800 hasta los 300 metros sobre el nivel del mar. Que va desde los 300 metros en bosques secos, pasando por bosques subandinos, bosques andinos, bosques altoandinos, hasta llegar a los páramos. Entonces toda esta región nororiental está conformada por casi que todos los biomas que constituyen pues, los patrones de diversidad que podemos encontrar en Colombia. Norte de Santander tiene particularidades de biomas muy interesantes, como una depresión del enclave seco, que se denomina enclave seco Cúcuta Ureña. Ese enclave tiene especies muy propias, a diferencia de otros enclaves secos, como por mencionar Chicamocha y bosque seco de las costas colombianas. Entonces toda esta biodiversidad es impresionante pues, a través de la cuenca. También pues, encontramos el Parque Nacional Natural Tamá, donde también pues, allá se ejecutan los proyectos, que pues están bien en pro de la conservación
también pues como del emblema del oso andino y también pues del proyecto Anfibios. Aparte de eso también tenemos unos páramos fenomenales donde hay avistamientos de cóndores, como es el macizo de Santurbán, que ampliamente es conocido por su gran reserva de agua que surte todo el departamento del norte de Santander y los Santanderes en particular. Diferentes procesos geológicos y biogeográficos permitieron pues, que muchas especies se diversificaran aquí de forma rápida, el surgimiento de los Andes. Colombia pues, presenta una gran variación a nivel altitudinal con toda esta formación, la zona de los llanos. Entonces hay muchas zonas geográficas en Colombia altamente diversas que permiten que muchas especies se hayan diversificado de una forma muy rápida en toda esta zona. Entonces, y la alta variación de ecosistemas que podemos encontrar. Sí, los anfibios son muy importantes porque se consideran como unos grupos bioindicadores. O sea, son grupos que son altamente vulnerables a cambios del entorno. Los anfibios es como la imagen o como el indicador de todas las especies que están en el ecosistema. No significa de que solo estamos estudiando anfibios, sino que los anfibios nos permite explicar todo lo que está sucediendo en un ecosistema sin estudiar todo el ecosistema. También pues por sus características o atributos de su morfología, de su fisiología, me llaman mucho la atención. Por ejemplo, pues en su microhábitat son muy pues sensibles como tal y por eso pues prestan un papel muy importante pues tomarlos como indicadores del ecosistema. Personalmente me parecen hermosos, o sea, presentan características a nivel ecológico, evolutivo, a ser casi que los primeros organismos vertebrados sobre la Tierra que pisaron la Tierra. Entonces tiene una larga historia evolutiva de adaptación que han permanecido casi por más de 300 millones de años y esas características pues se reflejan hoy en día en todas las múltiples variedades de colores, formas, sonidos, diferentes distribuciones a lo largo de muchos hábitats. Los podemos encontrar desde las zonas más bajas de Colombia hasta las zonas más altas, pudiéndose adaptar pues, a una infinidad de hábitats y eso pues, se genera una múltiple variación de formas, tamaños, colores. Entonces son unos organismos bastante diversos y plásticos y por eso nos llaman mucho la atención. Hay una serie de problemas en los anfibios a nivel global que se refieren a problemas que tienen con un honguito que se llama Batrachochytrium dendrobates, que es un poco en contexto la historia del hongo. Es un hongo que se detectó a mediados de los 90 y ha sido como el factor determinante para que muchas poblaciones y muchas especies de anfibios se hayan extinguido en muchas zonas, sobre todo en Sudamérica. Entonces nosotros quisimos abordar y diagnosticar muchas de las especies que estamos encontrando, muchos de esos individuos para determinar si tienen el hongo y cómo están respondiendo las especies frente a ese hongo. Empieza el grupo de Ecología y Biografía con un profesor que es uno de los fundadores, que es el profesor Diego Liscano. Y viendo pues, los vacíos que existían no solo en anfibios, sino en muchas otras taxas, decidieron pues, formar este grupo a fortalecer y esa información y generar esa información necesaria aquí en el norte de Santander. Se ha enfocado pues, en diferentes áreas. Se ha trabajado desde mamíferos, aves, anfibios. Entonces eso es lo bueno, es muy interdisciplinario. También trabaja la parte de biogeografía, distribución de las especies, también con herramientas de ecología. El grupo ha sido reconocido a nivel internacional por estudios con programas líderes en conservación como CLP, con un proyecto donde se trabajó todos los niveles de anfibios, aves, insectos con mariposas y mamíferos pequeños en el enclave seco. Ese proyecto finalizó, donde demostró un poco lo que les acabo de hablar, un poco la importancia del endemismo y la particularidad
de los ecosistemas que están en nuestra región. Empezamos este proyecto enfocados solamente en el Parque Tamá, y nos enfocamos en el Parque Tamá porque es una de las zonas protegidas que tenemos acá al norte de Santander, con menos cifras y menos información relevante sobre anfibios. Lo bueno de acá de la universidad es que estamos ubicados en un sitio muy bueno en biodiversidad, pero poca, deficiente en estudios como tal. La mayoría de especies pues son con datos deficientes, por ejemplo en anfibios hay 120 especies con datos deficientes. Sí, el principal motivo que nos llevó a esto es la ausencia total de información que no se corresponde con las cifras de diversidad que se tienen en el resto de regiones de Colombia, ya sea en la zona occidental o en la zona central de Colombia. Pero toda esta zona nororiental presenta amplios vacíos que no permiten generar buenos programas de conservación al no tener un conocimiento amplio sobre la diversidad que tenemos. Entonces pues logramos, por lo menos en los últimos años, 2 años de trabajo, logramos incrementar la cifra de diversidad de anfibios notablemente, con muchos nuevos registros, nuevas especies, y lo más importante es que empezamos a conocer cuál es la biología, cuál es el estado de conservación actual de muchas de estas especies, y con eso pues estamos entrando en la segunda fase, que es la generación de los planes de conservación necesarios para poder evaluar y generar las medidas adecuadas de conservación que estamos en este momento próximos a implementar. Definitivamente Colciencias es importante porque es el que nos puede dar el prestigio y un estatus para poder obtener recursos no solo nacionales, primero también internacionales, ya que si estamos en una muy buena categoría, aunque ahora se está reestructurando un poco las categorías de los grupos, ese respaldo y ese apoyo de Colciencia nos va a servir para poder aplicar a convocatorias internacionales. Yo hablo más que todo de Colciencia, reconocimiento científico, pero también económico, porque definitivamente en todas las universidades, para que a uno lo puedan apoyar, le puedan dar infraestructura, dar descargas para hacer investigación, lo primero que piden es cómo estamos ante Colciencia. ¿Por qué Colciencia regula las universidades y regula el apoyo económico? Con Colciencias, pues esa generación, esa formación del grupo permitió que se convirtiera como en líder a nivel regional para generar esa información necesaria. Entonces a lo largo casi que de estos 8 o 10 años se ha ido alimentando de un grupo multidisciplinario de personas. La idea primordial del grupo es enfocar toda esa información necesaria a generar programas de conservación, y eso pues es lo que nosotros nos vemos reflejado ahorita en el trabajo que estamos haciendo ya inscritos en Colciencias. Actualmente el grupo lo conforman cerca de 20 personas, entre ellos hay actualmente alrededor de unos 10 estudiantes de pregrado y un estudiante de maestría, y lo conforman 6 profesores en la actualidad que trabajan en diferentes áreas de las líneas que manejamos en el grupo de investigación. Nuestro papel fundamental se direcciona básicamente a un plan de acción que logre sensibilizar y construir una cultura de cuidado del medio ambiente. Preguntarán, bueno, ¿y por qué los anfibios tenemos que estudiar y no estudiamos, no sé, las aves o otro tipo de... o por qué las plantas, que son más importantes? Los anfibios son indicadores de diversidad. Los anfibios nos permiten ver en términos de como un termómetro, ver, hay tantas especies pertenecientes a este tipo de ecosistemas, este lugar está bien conservado. Este lugar está en ambientes intermedios, donde hay presencia antrópica, pero no ha llegado a niveles devastadores. O definitivamente aquí encontramos solo 2 especies que se encuentran en toda Colombia, entonces este lugar definitivamente ya ha sido muy perturbado. Siempre lo relacionamos con actividades agrícolas, mineras, antrópicas más que todo.
Afortunadamente ahorita no hay bosques conservados como tal. Estamos trabajando es en bosques ya alterados, prácticamente modificados por el hombre, desafortunadamente. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué efecto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que está causando ese declive en las poblaciones de anfibios? Eso es lo que queremos buscar. Estamos desmedidos en el uso de la minería. La minería se está avanzando a pasos agigantados. Estamos acabando, tengo hasta ahora 28 años y llevo observando Norte de Santander en mis últimos 5 años como biólogo y he observado un avance aproximadamente de más del 60% de la perturbación en nuestro departamento en términos de uso de minería. Otra preocupante son las políticas. Cada vez es más complicado para nosotros ir a colectar anfibios y cada vez es más fácil ir a hacer una exploración minera. Esas son las dos cosas más preocupantes que le puedo mencionar. Ya luego podemos hablar un poco de la expansión agrícola, pero la expansión agrícola y la expansión urbana, rural, se controlan con ciertas medidas de sostenibilidad, buenas prácticas agrícolas, pero la minería definitivamente es compleja. La línea específica de anfibios o el estudio de conservación y diversidad de anfibios, que es la que manejamos, nace en el 2010 a partir de una revisión amplia que hicimos para Norte de Santander sobre cómo estamos y qué información y cuál es la situación actual en ese entonces de los anfibios en esta zona. Y tomándolo como un marco general sobre las diferentes problemáticas que se estaban ocurriendo en otras zonas a nivel de Sudamérica, tanto a nivel de Venezuela, como en los Andes venezolanos, que lo tenemos acá muy cerca, donde se han venido realizando estudios desde los últimos 20 años y se tiene bien detallado cuáles son los problemas a nivel de conservación con anfibios. En las zonas occidental y central de Colombia, donde se tiene pues, un amplio conocimiento sobre la situación de los anfibios. Entonces, tomando esos marcos de referencia que nos bordean como departamento, decidimos pues, entrar y enfocar toda nuestra labor a partir de los estudios de diversidad o el estudio de conservación y diversidad de anfibios, que es la que manejamos. Hemos encontrado alrededor de 34 especies de anfibios. Aún nos faltan por describir unas 3 especies que aún no sabemos con certeza si son nuevas especies o ampliaciones de distribuciones. Creemos en este momento que son nuevas especies. De esas 34 que ya tenemos certeza, tenemos 8 nuevos registros para Norte de Santander, de especies que solo estaban reportadas ya sea para Bogotá, para Boyacá, para Cundinamarca o para otras zonas del Atlántico o el otro Santander. Uno de los hallazgos más relevantes fue 2 nuevas especies de salamandras del género Bolitoglossa. Bolitoglossa tamaensis y Bolitoglossa leandrae. Para la ciencia son registros nuevos que no se reportaban para acá, para el norte de Santander. La misión y visión acá pues, del programa es líder en el estudio de la diversidad de esta región. Entonces este fue uno de los hallazgos más relevantes, dado que encontrar salamandras en Colombia es muy difícil, dado que es uno de los grupos con menos número de especies en relación a las ranas. En salamandras solo en Colombia se conocen unas 22 especies. Entonces encontrar 2 en esta zona pues ya fue un logro bastante relevante y eso nos direcciona y nos indica la alta diversidad que puede aún estar escondida en estas zonas. Entonces sabemos que muchas de las biomas, muchos de los ecosistemas que hacen parte de nosotros ya no son naturales como tal, ya han sido ampliamente modificados por todo el impacto humano desde hace pues, muchas décadas atrás. Entonces esas modificaciones, o sea, bosques fragmentados, uso de la tierra, cultivos,
empleo de animales, asentamientos urbanos, el crecimiento de las poblaciones en las zonas rurales. Entonces, todos esos impactos de alguna forma han modificado el paisaje como tal. Estábamos tratando como de darnos a conocer a través de los medios locales para que se enterara la gente que efectivamente la Universidad de Pamplona y el grupo de investigación estaban realizando procesos importantes y de impacto ambiental. Entonces empezamos como a construir unos perfiles, empezamos a contarles a través de estos medios qué era lo que estaban haciendo y cuál era la importancia real de la conservación y la biodiversidad. Ya en este momento, con los proyectos que están aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones, empezamos a plantear el plan de acción ya direccionado a la comunidad en general. Entonces vamos a construirlo a partir de medios alternativos que nos permitan una construcción o un direccionamiento mucho más exacto con esas personas. Llegamos allá con planes de acción y con anfibios que además me gustan porque son muy bonitos. A gente le da como sensibilidad decir no lo quiero tocar. Usted mire, si usted bota estos químicos estamos matando esta imagen símbolo que es un anfibio que solo se encuentra en nuestro departamento y nos está reflejando esto y esto. Entonces ya la persona como que lo va a pensar por lo menos 2 veces más a la hora de desechar. Y además de eso estamos haciendo política de Estado, no solo siciliar a los campesinos, sino también hablar con los que están tomando decisiones. Nosotros tratamos de impactar dejando esos resultados en un lenguaje activo. Talleres para niños, para adolescentes, el gusto por el cuidado del medio ambiente. Ese es el impacto que nosotros estamos dejando, en que el norte de Santander sí está haciendo muchas cosas por el cuidado del medio ambiente y que nos estamos direccionando a la transformación de una cultura ambiental que no se tenía desde inicios pues como de la universidad. Sabemos que uno siempre como biólogo tiene que trabajar con la comunidad porque ellos hacen parte del plan de conservación para en pro de conservar, tratar de recuperar la zona, porque como decía anteriormente, pues no hay bosques conservados como tal, sino alterados. Ya estamos trabajando pues sobre la realidad, ¿no? Ya pues uno no va a hablar acá de romanticismo ni nada de eso, ni de conservar el bosque, no, sino sobre la realidad. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué efecto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que está causando ese declive en las poblaciones de anfibios?